Claro, hemos visto todo lo que ha sucedido en distintas bancadas, el pronunciamiento de la bancada mixta. Sin embargo, yo creo que es muy responsable y por eso la bancada nosotros nos las hemos mantenido analizando los artículos por artículos, para poder presentar una propuesta viable y favorable para todo el país. Este es un proyecto de ley que tiene prácticamente 210 artículos, de los cuales el propósito que hemos escuchado por parte del Ejecutivo es poder tener los fondos en una sola bolsa, hacerlo sostenible en el tiempo, y esto es lo que hemos escuchado con cálculos actuariales, algunos datos que en verdad todavía nos mantenemos en espera, y hemos escuchado mucha parte de la población preocupada por el tema de las paramétricas principalmente. Yo creo que es súper importante, sí lo es. Personalmente no es lo que consideramos nosotros correcto. Sin embargo, yo creo que hay que hacer mucho énfasis en lo que es el artículo 125, y lo que nos debería preocupar a todos los panameños es con cuánto nos vamos a jubilar. Prácticamente yo he hecho un estudio, un análisis, palabra, letra, lo que dice el artículo 125, y es que te invito, Castalia, invito a todos los panameños a que puedan hacer el cálculo dentro de la calculadora, el simulador, tal como lo dice, es un simulador que tiene actualmente la Caja de Seguro Social para poder calcular tu pensión a futuro. Pero ¿qué sucede? El panameño, aun cuando yo hice un ejercicio con un salario de $900, la realidad es que el panameño ronda entre los 600 a 700 dólares. Y cuando yo meto todos los datos, es decir, un salario de $900, sistema solidario a 20 años, que son 240 cuotas, que era lo que aparece en la ley actual, que es la ley 51. Ustedes pueden ver la parte de abajo que te tira unos datos dentro del mismo simulador del 1.5, que es el aumento que todo panameño en teoría recibe en el año. Sabemos que después de pandemia esto no sucede. El 5% de rendimiento, que es de acuerdo a las ganancias o pérdidas que haya hecho la Caja de Seguro Social con la inversión. Entonces, estos pequeños datos no aparecen dentro de la ley, no aparece ni siquiera un mínimo. Cuando tú haces este cálculo en base a 900, que digo, tira un salario alto, al final la tasa de reemplazo te va a aparecer por menos del 30%. Me explico, y lo que yo creo que hay que esclarecer es que no vas a tener que trabajar 20. No está incluido todavía la tasa de rendimiento. La tasa de rendimiento no está incluida en el artículo 125, y mucho menos ese 1.5%, que sabemos que es supuestamente ese aumento que tienen los panameños año a año. Eso no sucede, la verdad, para todo el mundo. Entonces, yo creo que es importante también ser muy claros con los ciudadanos en que esta propuesta también lo que te dice es que no vas a tener que trabajar solamente 20 años, vas a tener que trabajar arriba de 40 años para poder tener una tasa de reemplazo acorde y que tú puedas recibir una jubilación digna. Sobre todo para las mujeres. Por supuesto, sobre todo para las mujeres. Pero yo invito a que hagan el cálculo, esto no es inventado, ustedes van a ver su tasa de reemplazo por menos del 30%, no es en todos los casos, pero aún cuando el argumento del señor Dinomón, en su momento cuando vio mi cálculo, me decía, es que nadie hace 240 cuotas. Mentira. En San Miguelito hay muchas personas que no han terminado de cumplir sus cuotas, y con la informalidad y la tasa tan alta de desempleo que hay, ¿a quién no se le podría complicar cumplir el mínimo que en la ley actual es 240 cuotas? ¿Qué otros artículos ustedes consideran analizados, deben ser revisados? El 18% para los independientes. Al final es un 4.5 de aumento que se les está haciendo. Yo creo que si nosotros queremos atraer más cotizantes a la Caja de Seguro Social, queremos bajar un poco el tema de la informalidad, parte de la propuesta de la Universidad de Panamá es el tema de atraer más cotizantes, y también el tema de facilitar la afiliación a la Caja de Seguro Social. Un 18% en verdad es disparado, es que ni siquiera estamos pensando hacerlo de forma gradual, una opción para los independientes, no. ¿Y hay clasificación? Esa era una de las preguntas que le hacía al director de la Caja del Seguro Social en el programa que hicimos el lunes, y él decía que en efecto estaban abiertos a modificar justamente hacer la revisión de ese artículo. Es correcto. Nosotros, bueno, según lo que hemos visto de la modificación de artículo, y te lo puedo decir porque también nos hemos reunido directamente con algunos gremios, es parte también
de la preocupación que hay actualmente con el tema de los independientes, más que nada. Algunos de los gremios han propuesto ¿qué es independiente, que pueda según ser la norma? de forma gradual. Pero ¿quién es independiente en la norma que se ha establecido? ¿El que tiene un puesto de buonería? ¿El que tiene una fondita? ¿O el que vende artesanías? ¿O el que puso un puesto de reparación de zapatos? ¿O un fontanero? ¿O un electricista? O sea, existe la clasificación de quienes, según la norma, estarían obligados a registrarse en el Seguro Social, si no van a ser multados, porque eso es lo que está en la propuesta hoy día. Claro, esa parte del análisis sí tendría que verificarla al 100% si está en la clasificación. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que muchos de los que están hoy, que declaran, todas las personas que declaran, están preocupadas por ese 18%, que es la parte que nosotros en verdad, o sea, al final hacer tu declaración de renta de forma anual, que es lo que tienes que hacer, ese 18% lógicamente les resta a lo que es el ingreso de ellos de forma anual. Entonces, yo sí considero que hay que verificar la propuesta de los independientes. Otra parte también que nosotros hemos visto dentro de las propuestas que hemos estado armando es verificar si se hace de forma gradual o ver cómo lo manifestamos o si se mantiene dentro del 13.5, porque si al final es atraer a más independientes, subirle 4.5 es una locura. También vemos el 3% para los empleadores, por ejemplo, y esta es una de las preguntas directas que yo le hice al ministro Chapman. ¿Cómo esto nunca lo va a asumir la empresa? La empresa de buena fe no va a decir, sí, yo lo asumo y sigo contratando más. No, la empresa va a empezar a reducir personal porque necesita sopesar ese 3% adicional que como empleador tiene que pagar por cada empleado. Entonces, yo creo que es importante que estas medidas paramétricas de las que tanto se han hablado, si el tema es poder atraer, poder hacerlo sostenible en el tiempo, cuando nos tomamos el tiempo, cuando se toma el tiempo el gobierno para pensar una hora en reactivación económica. No he visto a nadie hablar de reactivación económica, cómo vamos a generar más empleos, cuáles van a ser las infraestructuras, cuáles van a ser los temas de negocios que vamos a traer, que no pueden ser una curita solo en tema de construcción, porque la construcción en 2 años se va. Exacto. Entonces, yo creo que también es importante hacerlo de esta forma. Bien, el manejo político de esto, usted me ha planteado al menos 2 de los artículos que ustedes consideran deben ser revisados. Los tiempos están corriendo. Nosotros hemos sacado un cálculo y la verdad pareciera, ustedes arrancan el 11 de diciembre consultas en 3 provincias del resto del país y después entraría el debate. O sea, ¿existe el tiempo suficiente? Aquí hemos escuchado ayer al sector obrero señalar que es necesario que la comisión pida al Ejecutivo que retire el proyecto, que se hagan las modificaciones que se tengan que hacer y se devuelven y se continúe con el debate en enero. Claro. O sea, en ese sentido, ¿cuál es la posición de ustedes? Mira, te puedo hablar por todo el panorama que me has dicho, Castalia, y es que ¿quién puso el reloj? El presidente de la República. ¿Quién puso el reloj para poder hacer esto? ¿Sabes? A partir del 2 de enero empiezan las sesiones ordinarias. Entonces, yo sí considero que al final, como él dice, y su lema es paso firme, ¿cómo es posible que un tema como esto de Caja de Seguro Social estamos a la corrida de poder aprobarlo o no, o rechazarlo o no, o entrar en debate o no, primer, segundo debate, cuando es un tema prioritario y que al final hemos visto, o sea, yo tengo amigas que trabajan en aseguradoras y me dicen, Ale, para nosotros hacer un estudio de estos veces hasta toma 6 meses. ¿Cómo es posible que vayamos a hacer esto en 2 meses, en 1 mes? Y estas consultas ciudadanas que se van a dar en provincia, porque también es parte del compromiso de la Asamblea Nacional escuchar a todos. Pero es contradictorio porque vamos a seguir escuchando gente, sin embargo, por lo visto ya hay una bancada que está planteando reforma. Así es. Ya el Ejecutivo ayer dijo, sí hemos presentado recomendaciones. Hablemos de eso último. ¿Ya oficialmente se han entregado las recomendaciones por parte del director de la Caja del Seguro Social? Escuché al señor Dino Montt que lo hizo de manera informal. Entonces, parte de eso era mi cuestionamiento, si se entregaron en verdad modificaciones, ¿dónde estaban? Por eso me quedé súper sorprendida cuando lo escuché, que había entregado modificaciones, porque nosotros no nos han llegado esas modificaciones y alerté automáticamente a mi bancada para que hicieran la pregunta el día antes de ayer. Y más que nada porque nosotros no hemos visto esas modificaciones, ¿sabes? Aún estamos esperando los datos concretos. Incluso yo le mandé una carta a Castalia, al señor Dino Montt, detallada para saber datos específicos del tema actuarial, porque aquí
es tan difícil de verdad basarse en una sola cosa, tiene muchos componentes esta ley, entonces hay que tener los números claros. Y en verdad recibí una nota con un link, con el tema de YouTube, un link de YouTube, para yo poder entonces ver la capacitación que él dio. Entonces yo creo que también necesitamos como todos esos datos para poder hacer un análisis intenso de qué se trata más bien esta parte actuarial. Diputada, ¿cómo reaccionan ustedes a esta situación que se ha generado tan tensa entre la bancada de RM y el Ejecutivo, tomando en cuenta esta sorpresiva propuesta de modificación para gravar intereses en algunos préstamos bancarios y que el propio presidente ha salido a señalar que es una medida que al final va a terminar golpeando a los panameños? Por supuesto, mira, te puedo hablar de forma personal porque nosotros como bancada hemos estado analizando las propuestas y no nos dejamos llevar por presiones políticas de ninguna clase. Es decir, todas las bancadas tienen la responsabilidad y también la libertad de poder salir a dar sus propuestas y sus posiciones y posturas también. Están en todo su derecho. Sin embargo, yo creo que tenemos que ser muy responsables en que si los bancos mañana deciden por esta medida decir nos vamos afuera de Panamá, ¿cuántos empleos estaríamos hablando que se van a ir? Entonces, yo creo que hay que ser muy responsable en analizar todas las posturas y de igualmente me sorprende un poco entre el Ejecutivo y esta oposición que en teoría son aliados al final del Ejecutivo, deberían ser sus aliados. Sin embargo, tenemos que esperar. Al final yo creo que muchas de estas acciones se dan por presiones, quién sabe qué pueden estar entre ese tira y jala entre ellos. Sin embargo, nosotros preferimos esperar, seguir analizando nuestros artículos para poder presentar una propuesta favorable al país y no dejarnos llevar por estas presiones políticas.